La relación de proporcionalidad es uno de los temas que aprendemos en la escuela y seguimos usando en muchas situaciones cotidianas a lo largo de la vida. La proporcionalidad está presente en el funcionamiento de un pequeño comercio o en el aprendizaje de una ciencia. ¿Por qué? Porque la idea de proporción es fundamental y especialmente útil. Para que otra persona se pueda sentar aquí, se necesitaría un asiento más. La relación entre asientos y personas es clara. Hay proporcionalidad. En la escuela, la idea de proporcionalidad está integrada por las nociones de fracciones, números decimales y problemas de medición. En cambio, en el desarrollo de la ciencia, el concepto de proporcionalidad se utiliza para dar cuenta de ciertos fenómenos físicos y químicos. Veamos algunos ejemplos de la vida cotidiana. Si queremos realizar un número determinado de escarapelas, vamos a necesitar utilizar una cierta cantidad de cinta. Pero si después quisiéramos realizar el doble de escarapelas, tendremos que utilizar también el doble de cinta. Si en nuestro cumpleaños tenemos que repartir la torta entre las personas presentes, mientras más sean nuestros invitados, más pequeñas serán las porciones. En ambos ejemplos hay proporcionalidad, pero muy diferente en un caso y el otro. Pero no vayamos tan rápido. Cuando se habla de correspondencia entre cantidades, comúnmente se cree que la condición para que haya proporcionalidad directa es que el aumento de una de las cantidades produzca un aumento en la otra, solamente porque a más le toca más. Es cierto que en una proporcionalidad directa, al aumentar una cantidad también aumenta la otra, pero esto se produce de un modo determinado y no de cualquier forma. Viendo un ejemplo concreto, nos daremos cuenta de la diferencia entre una relación de crecimiento proporcional y una situación en la que el crecimiento no lo es. En los niños, los dientes de leche son 20 y van saliendo de a poco. Cuando el chico llega aproximadamente a los 6 años, aparece la primera pieza dental de las 32 que serán definitivas. No todos los niños son iguales, por eso los dientes no aparecen en todos a la misma edad. Sin embargo, es verdad que a mayor edad un niño tendrá más piezas dentales. En una tabla podemos ver la edad de aparición de los dientes. Incisivos centrales entre 6 y 9 meses. Incisivos laterales entre 8 y 12 meses. Caninos o colmillos entre 16 y 20 meses. Primer molar entre 12 y 16 meses. Segundo molar entre 20 y 30 meses. Pero pensémoslo bien. Si un niño de 1 año tiene 6 dientes, ¿podemos saber cuántos tendrá al cumplir 10? Es cierto que a más edad, más dientes, y por eso es una relación creciente. Pero ¿es también una relación de proporcionalidad directa? Para que fuera una relación proporcional, tendría que aumentar el mismo número de dientes cada año. Entonces, un niño de 10 años tendría 60 dientes. Y esto es imposible. Esto es imposible. Pero ¿por qué hablamos de proporcionalidad directa cuando lo que queremos es presentar la inversa? Porque tanto la proporcionalidad directa como la inversa son relaciones de correspondencia entre cantidades. En las dos hay pares de valores que se corresponden y que son únicos. Porque en ambas relaciones juegan un papel importante las fracciones, las razones y las operaciones de producto
y cociente. Y porque se suelen confundir relaciones decrecientes con proporcionalidad inversa. Veamos un ejemplo. Un maestro tiene 48 lápices de colores para repartir equitativamente entre sus alumnos. Si hay 8 alumnos presentes, el maestro entregará 6 lápices a cada chico. Si en cambio los alumnos presentes son 16, para que todos reciban igual cantidad, solo podrá entregar 3 lápices por chico. Es cierto que van a tener menos lápices porque son más chicos, pero no un número cualquiera menor que 6. Para ser equitativo, cuando el número de chicos presentes es el doble de 8, es decir, 16, el maestro entregará a cada uno la mitad de 6 lápices, o sea, 3. No dará 4 lápices a algunos niños ni 2 a otros. Eso no sería equitativo. Al doble de chicos le corresponde siempre la mitad de lápices para cada uno. Más adelante veremos las características de la proporcionalidad inversa por medio de algunos ejemplos. Analizaremos problemas comunes en el marco numérico y en el marco geométrico. Para reconocer el tipo de correspondencia en cada caso, serán muy útiles recursos como tablas y gráficos. Vamos a investigar entonces las relaciones de proporcionalidad inversa. Pero ya sabemos que a más de algo le corresponde menos de lo otro. Lo vamos a explicar mejor. Por ejemplo, yo voy en la autopista manejando mi auto y digo, voy a llegar a un cierto lugar dentro de 1 hora. Pero si aumento la velocidad, el tiempo disminuye. Cuanto más aumento, el tiempo de tránsito, de llegada a ese lugar, disminuye. Ahí tenemos 2 magnitudes que están vinculadas por una relación inversa. La velocidad y el tiempo que tardo para recorrer un mismo camino. Una aumenta y la otra disminuye. En esta chacra se cosechó una gran cantidad de frutas para ser vendidas. Luego las clasificarán y se las pondrá en cajones. Para transportarlas se necesitarán camiones. La empresa transportadora calcula que si se contratan 3 camiones será necesario que cada uno haga 20 viajes para llevar toda la producción de fruta a la planta envasadora. Pero si en lugar de 3 camiones se contratan 4 con igual capacidad de carga, ¿cuántos viajes tendrá que hacer cada uno? ¿Cuántos camiones habrá que contratar para que transporten la fruta haciendo solamente 5 viajes cada uno? Lo que no cambia es la cantidad de fruta a transportar. Sabemos que 3 camiones deben hacer 20 viajes cada uno para transportar la fruta. Entonces, la producción total se puede distribuir uniformemente en 60 viajes de camiones iguales, que es lo mismo que si un solo camión realizara 60 viajes. Pero como se trata de fruta, no se puede demorar tanto. Por lo tanto, es necesario contratar más camiones. Podemos volcar los datos de esta situación en una tabla sencilla. En una columna se asienta el número de camiones que es posible utilizar.
y en otra columna el número de viajes que debería realizar cada uno para transportar entre todos el total de la carga. En cada caso, dividimos 60 por el número de camiones y así se obtiene el número de viajes a realizar. Completemos una segunda tabla. Llamemos X a las cantidades de la columna camiones. Llamemos Y a las cantidades de la columna de número de viajes necesarios. Multiplicamos ahora cada valor de Y por su correspondiente de valor de X. Los resultados obtenidos en cada situación deben ser iguales, porque se trata de transportar la misma producción. Veamos. 3 por 20, 60. 4 por 15, 60. 5 por 12, 60. 6 por 10, 60. Estos productos que obtuvimos son iguales. Podemos decir que el número de viajes por la cantidad de camiones es una constante, la constante de proporcionalidad. En forma simbólica lo podemos expresar así. X por Y igual constante. Comparemos ahora el trabajo de 3 y de 5 camiones. Tres camiones realizan 20 viajes, pero si los camiones son 5, la cantidad de viajes es 12. Si dividimos la cantidad de camiones entre sí, obtendremos la fracción 3/5. Mientras que si dividimos la cantidad de viajes correspondientes entre sí y simplificamos, obtenemos 20/12, que es igual a 5/3. Es decir, la fracción inversa de la anterior. Esta es una característica de las relaciones de proporcionalidad inversa. Podemos escribir la proporción 3/5 es igual a 12/20, en la que el segundo miembro lo obtuvimos invirtiendo el cociente entre la cantidad de viajes correspondientes a 3 y 5 camiones. Expresamos una proporción o igualdad entre dos razones. En este caso, es la razón entre dos cantidades de camiones y la razón inversa de los correspondientes números de viajes que tendría que realizar cada uno. Veamos los casos en que intervienen 3 y 6 camiones. Contratar 6 camiones es el doble de los 3 propuestos al principio. La razón entre 3 y 6 es 3 sobre 6 es igual a 1 sobre 2. En cambio, la razón entre los correspondientes números de viajes es 20 sobre 10 es igual a 2 sobre 1. Vemos así que la razón entre dos cantidades de una magnitud, como el número de camiones, es igual a la razón inversa entre las cantidades correspondientes de la otra, o sea, el número de viajes. Por eso, a las relaciones de este tipo se las denomina relaciones de proporcionalidad inversa. La propiedad fundamental que nos permite reconocer una proporción es que en toda proporción el producto de los medios es igual al producto de los extremos. En el caso visto, 3 por 2 es igual a 6 por 1. Si en lugar de 3 fueran 4 camiones con igual capacidad de carga, ¿cuántos viajes tendrá que hacer cada uno? Cada camión hará 15 viajes.
Porque para obtener 60, que es la constante de proporcionalidad, a 4 se lo multiplica por 15. O bien, porque al dividir 60 por 4, el resultado es 15. Conclusión. Fíjense que si en la tabla dividimos cualquier par de números de camiones, obtenemos lo mismo que si dividimos los valores correspondientes de la cantidad de viajes. Pero al revés. Esto es lo que ocurre con magnitudes inversamente proporcionales. Por eso, ahora, estamos seguros de que el número de camiones y el de viajes que debe realizar cada uno para transportar la carga son inversamente proporcionales. Para mantener el calor en pleno invierno, se necesita alguna forma de calefacción. El depósito del combustible para la calefacción de una escuela como esta contiene 1.200 litros. Si la calefacción está encendida durante 3 horas diarias, el combustible alcanzará para 20 días. ¿Para cuántos días alcanzará el combustible si la calefacción se mantiene encendida más horas? Hagamos una tabla con el número de horas de encendido y el número de días posibles. Es claro que si está encendida el doble de horas, el combustible alcanzará para la mitad de días. Si la caldera está encendida 3 horas por día, en 20 días estará encendida 60 horas. Por cada hora se consumen 20 litros de combustible de los 1.200 que hay. Vemos que la relación existente entre estas magnitudes es de proporcionalidad inversa. Completemos la siguiente tabla. ¿Cuántas horas diarias se podrá encender la calefacción para que los 1.200 litros alcancen para 15 días? Intercalamos en la tabla el valor 15 en los días y se calcula el valor correspondiente en las horas. Como esta relación es de proporcionalidad inversa, se cumple que 3 sobre x es igual a 15 sobre 20. Y para calcular el valor de x, recordemos que en toda proporción, el producto de los medios es igual al producto de los extremos. De acuerdo con esto, x por 15 es igual a 3 por 20. Y por lo tanto, x es igual a 4. La respuesta es, si se enciende la calefacción 4 horas diarias, el combustible alcanzará para 15 días. Imaginemos una nueva tabla. En una columna anotaremos la cantidad de horas diarias de calefacción. En la otra columna, el número de días que durará el combustible si le damos ese uso. También podemos representar esos pares de valores en un diagrama cartesiano. Ubiquemos las horas de encendido en el eje horizontal y los días que dura el combustible en un eje perpendicular al anterior. Si al unir los puntos marcados en nuestro gráfico resulta una curva como esta, entonces la correspondencia es de proporcionalidad inversa. Este tipo de curva se llama hipérbola. En las correspondencias que presentamos, camiones y viajes, horas de calefacción y combustible, designamos con X a los valores de una variable y con Y los valores de la otra variable. Pudimos verificar que si al multiplicar en la tabla cada valor de Y por su correspondiente valor de X se obtiene el mismo número, entonces
es una correspondencia inversamente proporcional. Si todos los puntos del gráfico pertenecen a una hipérbola, entonces es una correspondencia inversamente proporcional. Vimos cómo organizar nuestros valores de este modo nos ayudará gráficamente a entender la correspondencia entre las magnitudes de nuestros ejemplos. Vamos a suponer que yo tengo que recorrer 100 kilómetros y que tardo 1 hora. La velocidad es 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros en 1 hora. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto voy a tardar si voy a 120 kilómetros por hora? Primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto voy a tardar si voy a 80 kilómetros por hora? Lo dejamos así pendiente, a ver si pueden los chicos hacer el cálculo. Bueno, entonces la respuesta del problema. Si viaja a 120 kilómetros por hora, tarda 50 minutos. Y si viaja a 80 kilómetros por hora, tarda 1 hora 15. No siempre a más, menos, indica una relación de proporcionalidad inversa. Para aclarar esto, veamos un último ejemplo vinculado con las ciencias naturales. Pensemos en la capa de la atmósfera que se extiende sobre la superficie terrestre hasta cerca de 10 kilómetros de altura, que se llama troposfera. La troposfera se distingue de las otras capas superiores de la atmósfera por su comportamiento térmico. Veamos cómo. Nos ubicamos sobre los polos. Comenzando a nivel de la superficie terrestre y hasta alcanzar una altura de 9 o 10 kilómetros, la temperatura va descendiendo en promedio 6,4 grados centígrados por cada kilómetro. La temperatura baja de tal modo que a mayor altura la temperatura es menor y al final de la troposfera es de alrededor de 50 grados centígrados bajo cero. Se trata de una relación entre altitud y temperatura que es decreciente, pero no de proporcionalidad inversa. Su representación no es una hipérbola, sino una línea recta. Tratamos de dejar claras las características principales de las correspondencias de proporcionalidad inversa. Revisamos juntos las propiedades de relación de proporcionalidad directa para ver en qué se parecen y en qué se diferencian ambos tipos de proporcionalidad. Para entender mejor de lo que hablábamos, nos detuvimos en varios ejemplos. Analizamos el número de camiones necesarios para transportar una cosecha de frutas en relación con el número de viajes que debe realizar cada uno. Para ayudarnos, presentamos los datos en tablas. Vimos después la relación entre el tiempo diario que podía mantenerse encendida una caldera y el número de días para los que alcanzará el combustible. Usamos tablas y representamos la relación en un gráfico cartesiano. Determinamos la constante en el ejemplo de los camiones y en el de la calefacción. Y en ambos fue casualmente 60. En el ejemplo de la calefacción, la constante también es 60, pero el valor se refiere a una relación entre días y horas. Como el tiempo varía de modo continuo,
Los pares correspondientes pueden ser valores enteros o no. En consecuencia, la representación gráfica es una línea curva continua. Por último, vimos la relación entre altitud y temperatura en la atmósfera. Nos sirvió para volver a puntualizar que no toda relación decreciente es proporcional. Estos fueron algunos, pero hay muchísimos ejemplos más para practicar y analizar cómo reconocer relaciones de proporcionalidad inversa. Solo es cuestión de mirar a nuestro alrededor y pensar.